Hola, mi nombre es Juan del Santos Mes. Con esta oportunidad vamos a desarrollar el laboratorio número 8. Diagnóstico de fallas de la cámara frigorífica con el refrigerante 404A. Objetivos: identificar las causas de las fallas comunes de una cámara frigorífica. En esta oportunidad tenemos una tabla con todos los componentes en función, donde los datos por medición directa para todos son presión de inspiración del compresor, temperatura medida de expresión del compresor, presión de descarga, temperatura medida de descarga del compresor, temperatura medida en la línea líquida, presión salida del evaporador, temperatura medida salida del evaporador. Donde el dato que nos importa es esta de acá, que es el sobrecalentamiento en aspiración del compresor y el sobrecalentamiento salida del evaporador. En este caso nos sale un dato que es 3,6. Esto nos indica eh, que es muy bajo, ya que tiene que estar entre el rango de 12 y 30. Y también el de abajo, que es el sobreelemento de salida del operador, es 0,8. Se encuentra como específica que debería ser menor a 6 o 12. En la siguiente tabla podemos observar, para indicar, tenemos que ingresar con la temperatura de evaporación, que es menos 12,7 Celsius, y la temperatura de condensación, que es 24,6 Celsius. Con estos datos ingresamos a la tabla, nos sale que está demasiado bajo. Esto quiere decir que la cámara frigorífica no está trabajando correctamente, ya que tenemos el dato también en este de acá. En este dato sí tiene que cumplir que este dato el de acá, como se observa, es 3,6, tiene que estar entre 12 y 30. La variación, que es eh, la variación entre la temperatura de saturación de la aspiración del compresor y la temperatura medida de aspiración del compresor. Mi nombre es Miguel Choxe. En esta ocasión tenemos los datos de la hoja 2 de la cámara frigorífica tomada en el laboratorio. En este caso, analizaremos el dato de subenfriamiento de línea líquido de entrada del BED en la gráfica, y también el sobrecalentamiento en la salida del evaporador, donde que tenemos de que es de la gráfica del BT 7.1 y está fuera del rango establecido, que tiene que ser menor que 30 y mayor que 12 la temperatura del compresor. Y además el evaporador es 8.7 y está dentro del rango, entonces está bien. El fallo se debe porque la bola de expansión está cerrada y no da pase al refrigerante. Seguidamente tenemos la hoja 3 de los datos también de la cámara frigorífica. También analizaremos el subenfriamiento del B de líquido, que es 0.3 y está fuera del rango establecido. Y también el sobrecalentamiento de salida del evaporador, que es 1.4, y también está fuera del rango establecido, que tiene que ser mayor a 6 o a 12. Se debe a que la válvula de expansión está completamente abierta. Mi nombre es Admerson Sergio Herrera Serpa. A continuación les voy a explicar sobre los datos obtenidos en el laboratorio de la cámara frigorífica. Tenemos un rango para la diferencia de estas dos temperaturas, que es la temperatura de saturación de línea líquida y la temperatura medida de línea líquida, que el primero es 25,9 y 23,8 respectivamente, el cual la diferencia nos da 2,1, pero el rango establecido nos dice que debería ser mayores a 12, pero menores que 30. La diferencia de estos dos debe ser mayores a 12, pero menores que a 30. Por lo tanto, se encuentra fuera de ese rango. Entonces, tenemos un problema. Y otro rango que nos indica también es la temperatura de saturación de salida del evaporador y la temperatura medida de la salida del evaporador. Nos indica que la diferencia de estas dos temperaturas deben ser menores que 6 o 2.
En este caso tenemos cero, el cual nos indica que sí está dentro del rango. Pero acá tenemos un problema. ¿A qué se debe? Esto se debe a que la velocidad del condensador no es el adecuado. Está trabajando a mitad de la velocidad normal del condensador. Es por ello que el 2,1 está fuera de lo que es 12, de 12 y en el intervalo de 12 a 30. Y a continuación se muestra la tabla donde nos indica si el punto de intersección de la temperatura de condensación y la temperatura de evaporación está dentro de este paralelogramo, nos indica que el trabajo es óptimo. Pero como podemos ver, está fuera del paralelogramo, el cual indica que el trabajo no es óptimo. Esto debido al problema que ya les mencioné, la velocidad del condensador. Mi nombre es Roy Espesa Castillo. Bueno, en este último cuadro, a la cámara frigorífica se le agregó una resistencia de 9 kilowatts. Bueno, esto con el fin de incrementar la carga térmica dentro de la cámara a enfriar. Para esto se colocaron manifolds al exterior de la cámara y sensores de temperatura al interior de la cámara. Bueno, los datos recogidos son temperatura de saturación de aspiración de compresor, menos 9,8, sobrecalentamiento aspiración compresor, 3,5, temperatura de saturación descarga compresor, 24,7, también temperatura medida en la línea de líquido, 24,7, temperatura de saturación salida del evaporador, menos 9,8. Bueno, para analizar se tienen en cuenta estas dos, estos dos parámetros: temperatura de medida en la línea de líquido y su enfriamiento de línea de líquido. Esto vendría a ser la válvula de expansión. Bueno, se dice que la diferencia entre estos dos deberían estar entre mayor a 12 y menor a 30. Bueno, la diferencia de esto es 23,5. Bueno, está dentro de los parámetros. También se analiza la temperatura de saturación de salida del evaporador y temperatura medida de salida del evaporador. Bueno, esta diferencia también debería estar entre mayor a 6 y menor a 12. Bueno, la diferencia de esto se encuentra en 2,6. Bueno, entonces estos dos parámetros se cumplen, tanto el de acá como el de aquí. Bueno, para analizar mejor se lleva la siguiente gráfica, donde tenemos temperatura de condensación 24,7 y temperatura de evaporación de menos 9,8. Bueno, nuestro punto trazado se encuentra dentro del paralelogramo. Entonces quiere decir que nuestra cámara frigorífica puede funcionar tranquilamente, pero vemos que el rendimiento es bajo, ya que tenemos una alta carga térmica dentro de la cámara frigorífica. Gracias.